Cosas que tú no pudiste hacer en lo natural, ahora las vas a poder hacer en lo sobrenatural, si aprendes a andar con Dios en lo sobrenatural. Porque si Él te compró, entonces analicemos las voluntades. Ya no vas a hacer tu voluntad, vas a hacer la voluntad del ser sobrenatural. Entonces delante de ti estarán cosas sobrenaturales. Pondrás las manos en los enfermos y ellos sanarán. Y eso es impactante. ¿Qué no es trabajo del pastor? No, Santiago dice la palabra que está alguien enfermo, ¿verdad? Y no habla, pues llame a los pastores, sino ¿a quién? A los ancianos de la iglesia. ¿Y qué significa anciano? Aquellos que tienen el conocimiento para poder aplicar esta palabra de Santiago y decir, sí, yo aplico esta palabra, porque quizás el pastor no esté a mi alcance, pero ahorita yo voy a aplicar esta palabra porque yo camino en lo sobrenatural de Dios. Él es el sanador y yo solamente en obediencia voy a aplicar esta palabra. ¿Sí me explico, hermano? Hay que caminar y aprender, y de eso se trata esta palabra, ¿ok? Se trata de aprender a andar con un Dios sobrenatural. ¿Es importante para ti? Sí, es muy importante para mí, para ti y para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes nunca ha pasado por ningún problema? Yo creo que, pues, ni Jesucristo, Él tuvo muchísimos problemas. Imagínense nosotros. Tenemos muchas situaciones y problemas, especialmente porque somos de una naturaleza problemática, humana, ¿no? Desde ser humanos ya somos problemáticos, ¿verdad? Desde nuestras relaciones, desde con nosotros mismos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, como yo, tenemos problemas con nosotros mismos, porque hacemos cosas que no quisiéramos hacer y desde allí empieza la situación. Pero si aprendemos a andar con este ser sobrenatural que es nuestro creador, que es el Dios bueno, misericordioso, piadoso, clemente, entonces vamos a aprender a hacer cosas sobrenaturales, ¿ok? Y eso es lo importante. No es que de aquí vamos a brincar a hacer cosas que a través de Moisés Dios hizo y parar, como dice la palabra, su fe moverá montes y estemos ahí clamando, muévete monte, muévete. No, mi hermano, el monte de problemas que tú tienes y de pecados que se han amontonado en tu vida se pueden mover. Lo muy importante es que aprendamos a caminar de la mano de nuestro Dios, ¿ok? Porque Él dice en Isaías 41:10 que Él extiende su mano derecha para asirla de nosotros, para poder caminar. Él nunca nos va a soltar. Eso es lo que dice en Isaías 41:10. Dice que Él nunca nos va a dejar y siempre nos va a sustentar. Y cuando nos falte esfuerzo, ¿qué creen? Él nos va a dar ese esfuerzo para que sigamos adelante. Entonces, debemos nosotros aprender a caminar de esa mano. Así como una vez aprendimos a caminar de la mano ¿de quién? De los padres. Pero ahora tenemos un Padre Celestial que quiere enseñarnos a caminar. Y los primeros pasos, Él nos va a ir dando esa pauta. Y poco a poco nos va a decir, a ver, un solito, camina, aquí estoy, ven, tú puedes. Porque ya aprendiste, ¿verdad? ¿Verdad que así nos soltaron la primera vez? O así nos contaron, ¿no? Un solito y dimos 2, 3 pesos y azotamos, pero dimos 3 pasos. Y eso es lo que quiere Dios, que aprendamos a caminar solos, porque le hemos creído a Él, ¿ok? No vas a necesitar a alguien como un genio en la palabra de Dios para poder tú caminar en lo sobrenatural. No, sino vas a depender de Dios, ¿ok? Quiero llevarte a una primera palabra. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Toda esta predicación va a estar basada en la versión Reina Valera, ¿ok? Del 60. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Espero que vayan apuntando todos los versículos, que traigan sus Biblias, porque es muy importante, ¿ok? Muy importante porque a lo mejor en el transcurso de la semana se te puede ofrecer y dices, de eso habló, pero ¿dónde está? Y ya lo tienes apuntado, ¿ok? Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana,
me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. En nuestra debilidad como seres humanos va a reposar el poder de Cristo. ¿Se fijan que dice Cristo y no dice Jesús ni dice Jesucristo? ¿Cuál es el poder de Cristo? El poder de Cristo que Él pagó con su vida y la sangre derramada para nuestros pecados. Si está hablando de Cristo, está hablando definitivamente de la redención de nuestras vidas. Porque el enemigo es lo que nos culpa, ¿no? Y nos acusa. Y ahí está el dedo acusador todo el tiempo. Pero el poder de Cristo es perdonador. Por eso es que dice aquí, repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Por qué el poder de Cristo? Porque el enemigo me está aplastando cada rato. ¿Cómo vas a creer que Dios te perdonó? El poder de Cristo dice, sí, la sangre de Jesucristo me ha perdonado. Por eso nosotros tenemos que examinar y analizar cada palabra que nosotros leemos, ¿no? Quiero que me acompañen, por favor, a Isaías 40, versículo 29 y 30 al 31. 29, 30 y 31. Isaías 40. El poder sobrenatural de Jehová Dios no se puede medir, ¿ok? No se puede medir. Nosotros vamos a analizar mucho esto sobrenatural de Dios en esta predicación, enseñanza, porque es importante que nosotros aprendamos en lo sobrenatural. ¿Qué es lo natural? Lo natural es todo lo que percibimos con nuestros 5 sentidos. Eso es todo lo natural. Y bueno, ¿y qué es lo sobrenatural? Lo que está fuera de nuestros 5 sentidos. Por ejemplo, uno de nuestros sentidos es la vista, lo que vemos, pero lo sobrenatural es que Dios existe y no lo vemos. Eso es sobrenatural, ¿verdad? El poder de Dios puede hacer que alguien resucite, pero con nuestros ojos, oídos, nuestros 5 sentidos, es inconcebible. No puede ser que alguien que ya murió, pues resucite. Pero en lo sobrenatural de Dios, Él cuando venía caminando venía con los apóstoles y solo venían un sepelio, iban a enterrar a un joven y Él se compadeció de su mamá porque lloraba de una manera angustiosa, desesperante y solamente tocó el féretro y le habló al joven, le digo, a ti te digo, levántate. Y así de fácil. Eso es sobrenatural, ¿verdad? Sobrenatural porque Dios es sobrenatural, ¿ok? Y se mueve en lo sobrenatural. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios se manifieste en lo sobrenatural de ustedes? Aquí, pónganme atención, ¿eh? Aquí. Dejen allá el abanico, aquí pónganme atención. Es más interesante esto que lo que está pasando allá, ¿ok? Les pido por favor que no se distraigan, porque en lo sobrenatural de Dios es importante que ustedes no se distraigan. Porque si se distraen, se desconectan de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Y yo quiero que ustedes salgan muy bendecidos, ¿ok? Muy bendecidos. Porque esta palabra, ¿qué creen? A mí me habló Dios. Y de verdad, tantas veces me habló Dios que hubo muchas pausas en esta predicación para escribirla porque fue muy fuerte para mí lo que Dios me habló. Y yo quiero que también para ti lo sea, porque de esa manera podrás ser bendecido, bendecida. Si te distraes, pierdes la hilación, pierdes la secuencia de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque una palabra está como un eslabón amarrada en otro. Y entonces, si tú te distrajiste y pasé a otro versículo, ya no agarraste, ya te quedaste ahí, ya no lo entendiste. Y puede ser de que al final digas, la verdad estuvo muy interesante, pero no la entendí, porque te perdiste un eslabón, ¿ok? Isaías 40, 29, el 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué bonito se oye, pero es más hermoso aplicarlo a tu vida. Y muchas veces nosotros lo aplicamos a nuestros 64 años, lo aplicamos, 65, ¿verdad, Lali?
porque ella me corrige, ya el mes que entra vas a cumplir. Pero mientras no lo cumpla sigo teniendo 64. Y lo aplico esa palabra. Él dice que va a dar fuerzas al cansado, y esas fuerzas que vienen de Dios, ¿qué creen? No se gastan. No se gastan como las fuerzas de nosotros. ¿Cuál es la fuerza de nosotros? Miren, es muy fácil de ver cuál es tu fuerza. Tu fuerza es cuando tú le dices, ¿cómo está, hermana Carmen? Echándole ganas, esa es su fuerza. Pero si yo le pregunto, Lupita, ¿cómo estás? Esforzándome, porque dice Josué 1:9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde tú quieras que vayas. ¿Qué pasa con el que le echa ganas? Pues está en sus fuerzas. Pero ¿qué pasa con el que se está esforzando? Porque lo manda Dios. Yo sé que cuando a mí me falten las fuerzas, Dios me va a dar esas fuerzas que yo necesito. Y esas fuerzas, dice la palabra de Dios, los muchachos se van a fatigar. O sea, los muchachos, ¿se imaginan que se van a fatigar? No, hombre, no, se paran en todo el día, suben, bajan, corren, brincan, todo. Pero dice Dios que se van a fatigar. Y a ti no te faltarán las fuerzas. Eso es palabra de Dios y debemos creer eso, ¿ok? El mismo Jehová Dios que ha manifestado en las Sagradas Escrituras hebreas. ¿Qué son las Escrituras hebreas? Bueno, una congregación, quien sea, que no tiene enseñanza, está muerta. Por eso hemos decidido nosotros tener 4 alabanzas y darle más tiempo a la enseñanza. Porque la enseñanza es lo que te va a hacer crecer, la enseñanza es lo que te va a alimentar, la enseñanza es lo que te va a hacer una persona distinta y diferente. Si no hay mucha enseñanza, ese pueblo está como dice Oseas 4:6, dice la palabra en Oseas 4:6, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y no queremos que perezca este pueblo. ¿Saben que cuando falta conocimiento nosotros perecemos? ¿De qué perecemos? Pues nos desanimamos, andamos con los pies arrastrando. ¿Por qué? Porque el ánimo anda por los suelos. No podemos tener una palabra de aliento. Todas las cosas las malinterpretamos. Todas las cosas nos van de mal en peor. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento de Dios que nos va a ayudar. ¿Cuál ayuda? Lo acabamos de leer, Isaías 40, versículo 29 y 31. Él dice que te va a dar esfuerzo, pero si no tienes este conocimiento, vas a quedarte en echándole ganas. Ahí te vas a quedar. ¿Y qué crees? Para mediodía se te acabó echarle ganas. Pues échale ganas, pues ya comí, pero me siento adormilado, me siento cansado, ¿Pero cómo? Y no, así vas a quedar. Sí, me voy a echar una, ¿cómo le dicen aquí? En Sonora le llaman una siesta, no sé cómo le llaman aquí. ¿Una siesta? No, pero le decían de otra manera, como un coyote, ¿verdad? Un coyotito, así. Me voy a echar un coyotito, ¿verdad? Sí, así le dicen aquí. Allá no le dicen así, le llaman una pestaña, allá le llaman. Me voy a echar una pestaña. Bueno, 2 de Timoteo 2, 1 al 3, por favor. Los prodigios, milagros y maravillas de un Dios sobrenatural, tú los puedes ver, aun cuando Él es invisible. ¿Cómo podían verlo? Miren, no miraban a Dios que hablaba a Moisés, pero cuando Dios le habló a Moisés y le dijo el Dios sobrenatural, porque Moisés también estaba aprendiendo a caminar en lo sobrenatural. ¿Se acuerdan la predicación de la semana pasada? Yo hablé acerca de Moisés, cuando le dijo Dios esas palabras, le dijo, ¿por qué clamas a mí? Agarra tu vara y parte el mar. Entonces, era todo lo que Moisés podía hacer, tomar su vara, porque él no tenía el poder de abrir las aguas, él no tenía ese poder, pero Dios quería que tuviera la iniciativa de hacerlo. ¿Y qué quiere Dios que hagas tú y que haga yo? Bueno, la palabra de Dios nos dice que Jehová Dios se va a manifestar cuando tú des el primer paso de fe y los demás Dios los va a dar por ti. Pero tú tienes que tener la fe. ¿Se acuerdan que la fe es muy similar a la iniciativa? ¿Por qué tienes la iniciativa? Porque tienes fe. Por eso, si tú tienes la iniciativa de inscribirte en algún curso, en algún estudio, tienes la iniciativa de hacerlo porque tienes fe de acabar, ¿no? ¿Qué pasa cuando no lo acabas? Porque tu fe es muy débil.
tu fe es muy débil, porque empezaste una cosa y tu fe es tan débil que la dejaste empezada. Y empiezas otra que tienes mucha iniciativa, pero te falta fe, porque no continúas y no terminas. La iniciativa es el principio de la fe. Tuviste la iniciativa, pero también te faltó fe para terminarlo. ¿Por qué fe? Porque te desanima cualquier cosa. Cualquier cosa ya te desanimó, a la mitad del camino ya lo abandonaste. Y entonces tenemos que saber qué es lo que sucede en nuestra vida para poder pedirle a Dios específicamente qué es lo que tú quieres. Porque una vez le dijo a un ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Tú crees que no le va a ver los ojos hundidos porque estaba quizás sin ojo? No sé, la condición de ese ciego que le dijo Jesús, ¿qué quieres que te haga? Jesús ya sabía que estaba ciego. Sin embargo, así nos dice a nosotros, ¿qué quieres que te haga? No, pues quiero terminar la universidad, quiero terminar este curso, quiero terminar a hacer de esto que emprendí. Y Dios quiere que tú seas tu sí, sí y tu no, no. Entonces Dios sí te va a ayudar a terminar todo lo que tú emprendas, porque lo haces en la fe en Él, ¿ok? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando hablamos de soldados de Jesucristo, un soldado, cuando se inscribe en un ejército, ese soldado abandona todas las cosas personales, se da a ese ejército, se debe a ese ejército, a lo que le manden, a lo que le digan y a donde lo manden, ¿no? Pero si nosotros no entendemos bien la palabra, recitamos y recitamos las palabras de Dios y nunca hay un efecto porque no la entendemos. ¿Por qué no entendemos la palabra? Porque nos faltan los ojos del entendimiento. ¿Quién da los ojos del entendimiento? Dios, Él los da. No los da ningún ministro ni nada de eso. Dios da los ojos de entendimiento. Cuando tú no comprendes mucho la palabra, pídele esos ojos del entendimiento para que puedas comprender muchas cosas. Es que la palabra de Dios, cuando lo vemos textualmente como está escrito, créanlo. No le van a sacar el provecho que Dios quiere que le saquen el provecho. Sin los ojos del entendimiento, ustedes solamente ven letras planas. La letra mata, el espíritu es el que vivifica. Y eso es lo que necesitamos. ¿Qué va a vivificar el espíritu? Tus ojos del entendimiento va a hacer que tú obedezcas lo que Dios te está mandando, aun cuando tú lo veas textualmente y no diga eso. Es como ahorita que me detuve en el poder de Cristo. Eso es lo que dice poder de Cristo, pero ¿se pueden imaginar a qué se refiere? Y si hablamos de Cristo, hablamos de tres cosas, de tres nombres que tuvo Jesús aquí en la tierra. Jesús vivió por 33 años y en esos 33 años, en 3 años lo usó Dios poderosamente. Pero cuando tuvo el nombre de Cristo es solamente cuando estaba crucificado. Ahí era Cristo. Y ahí estaba pagando por toda una humanidad. Agarró su pecado de cada uno y se lo echó atrás. ¡Pum! Y con ellos fue al madero de tormento, a pagar el precio que nosotros debíamos pagar. Y cuando nosotros se nos hace difícil perdonar a alguien, ¿qué necesitamos hacer? Tenemos el ejemplo de Jesús. Tomar ese pecado y echármelo yo atrás. Es decir, yo cargo con tu pecado. ¿Pero por qué yo? Y entonces, ¿por qué Jesús cargó el tuyo? Él nos puso el ejemplo. Cuando logramos perdonar a alguien, es cuando logramos cargar el pecado de ese alguien a nuestras espaldas. Digo, ya no te veo culpable, porque yo tomé tu pecado y lo eché a mi espalda. Lo tomé como mío. Y de la manera que Dios tuvo misericordia, yo quiero tener misericordia de ti. ¿Sí comprenden esa parte? Es muy importante para aprender a perdonar. Porque si no logramos entender esa parte, no logramos perdonar, porque todavía el pecado es de esa persona que no podemos perdonar. No lo podemos. Mientras no tomes ese pecado y te lo tomes propio, entonces no vas a poder perdonar. El ejemplo es de Jesús, ¿ok? Vamos a 1 Corintios capítulo 4, versículo 20.
En el libro de Corintios, el escritor es Pablo, pero la palabra de Dios dice, es primera de Corintios 4:20, pero yo les voy a leer algo diferente, ¿ok? Les voy a leer en Romanos. Si lo quieres apuntar, no lo busques, nomás quédate allí en 1 Corintios 4:20. En Romanos 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, es por eso que nosotros estamos viendo las cosas que se escribieron antes, porque es nuestra enseñanza. Dios quiere que tomemos el ejemplo de las Escrituras para nuestra enseñanza. ¿Okay? Dice la palabra que vamos a ver, 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dios con su poder transforma vidas. No se trata de convencer a alguien que está haciendo mal. No se trata de que tú lo entiendas que estás haciendo mal. Se trata de poder. La palabra lo dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El poder de Dios es el que va a transformarte a ti, va a transformar vidas, quien sea que sea. Y cualquier situación que esté viviendo necesita un poder de Dios para que esa situación ya no exista. Estamos hablando de lo sobrenatural, ¿no? ¿Ustedes creen que a alguien mal hablado, que su lenguaje sea puras malas palabras, puede cambiarlo así? Puede disfrazarlo, pero no cambiarlo. Porque puede tener la cordura de decir, bueno, delante de estas personas no digo malas palabras, pero que no se me atraviese alguien porque va a saber quién soy, ¿no? ¿Y qué sale? Pues eso, ¿no? Eso, que Dios puede transformar, puede cambiar. ¿Cómo lo cambia Dios? Desde dentro hacia afuera. Porque se ve lo que Dios cambió adentro. Quiero que veamos un ejemplo de un ser humano que aprendió a vivir en lo sobrenatural de Jehová Dios. Y es en la vida de Moisés. Quiero que me acompañen a Éxodo 3, versículo 1 al versículo 6. Éxodo 3, 1 al 6. A pesar de que Moisés tuvo una educación de faraón, ¿no? Él tuvo una educación pues en esa época que nadie la había tenido. Él tuvo una educación privilegiada. Sin embargo, lo que sucedió con él cuando fue desterrado, él, aun cuando tenía mucho conocimiento, él dijo, pues yo, suegro, te cuido las ovejas, ¿no? Y se fue al desierto a cuidar ovejas. Y desde allí, literalmente eran ovejas, no eran personas, eran ovejas, ¿ok? Animales, ovejas. Y desde ahí Dios se presentó en lo sobrenatural de él. Y él vio una rama que se estaba quemando y decía, ¿por qué no se quema? O sea, ¿por qué no se acaba? ¿Por qué ese arbusto está prendido? Y le llamó mucho la atención. Dios se estaba presentando en lo sobrenatural. Porque aun cuando había fuego, no se deshacía ese arbusto, esa zarza. Dice la palabra, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacándote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Dentro de los ojos espirituales que yo te digo del entendimiento, quiero llevarte a un lugar donde quizás tú no lo miraste con tus ojos espirituales porque leímos letras. Y está en el versículo 6 y dijo, fíjense lo que dijo el versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Se dieron cuenta? Él no dijo, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob. ¿Verdad que no dijo eso? Dijo, yo soy. Y aun cuando ellos estaban muertos, estaban dormidos en la muerte, Él seguía siendo su Dios. De ellos que están esperando el día que Él los llame nuevamente a despertar de la muerte. Todavía están dormidos, ¿Se dan cuenta cómo se mueve lo sobrenatural? Los ojos espirituales, que es el entendimiento. Tú puedes descubrir maravillas como esto. Es muy insignificante, quizás una locura para muchos, pero a mí se me hace glorioso ver el detalle de que dice, yo soy. Y eso había sucedido mucho antes. No dijo, ¿cómo dijeran ustedes cuando ya se murió su papá, su mamá, como los míos, ¿no? Pues yo fui su hijo. Pero ya no lo soy porque ellos están muertos. Pero Dios no dice eso, dice, yo soy. Y Él sigue siendo el Dios de Abraham. Él sigue siendo el Dios de Isaac. Él sigue siendo el Dios de Jacob. Porque Él no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Que están dormidos en la muerte, pero están vivos. Están vivos. Y así como quizás tú perdiste a algún ser querido, ellos están no muertos para siempre, sino están dormidos en la muerte, porque ese Dios es Dios de ellos también. ¿Ok? Y ese es el consuelo maravilloso que tenemos muchos que hemos perdido y tenemos la ausencia de seres queridos, porque Él es el Dios de vivos, no de muertos. ¿Ok? Quiero que me acompañen a Mateo 16, 18. Esto es lo sobrenatural de un Dios que quiere que aprendamos a vivir en lo sobrenatural. ¿Ok? Mateo 16, 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esa roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Otra revelación. Cuando vemos esta palabra de Mateo 16, 18, que dice, yo también te digo que tú eres Pedro, muchos dicen, ya ven, Pedro significa Petros, que significa piedra, dicen en una religión, ¿no? Dicen, Petros significa piedra, y por eso Dios, a través de Jesús, edificó su iglesia en Pedro. Perdón, no fuera posible que nosotros nos reuniéramos si Dios hubiese decidido poner sus cimientos en un ser humano imperfecto, como tú y como yo. Lo puso los cimientos en la roca inconmovible que es Jesucristo. Entonces, veamos la conversación. Hagan de cuenta que esa atril es Pedro y está Jesús hablándole y le dice, vamos a la palabra, dice, yo soy, Jesús hablando con Pedro, dice, yo también te digo a ti, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le está diciendo a Pedro, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No le está diciendo contra ti y tú vas a hacer la... No le está diciendo eso. Es una conversación que tenemos que entender en qué posición estaba esa conversación. ¿Sí les queda claro la conversación cuando está diciéndole Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? El Hades, ¿cuál es el Hades? El Hades es donde entierran los cadáveres allí, en una tumba allí. El Hades podría ser el mar, el Hades, allí se fue un cadáver, ahí es el Hades. Puede ser cuando los incineran, ¿y el cadáver dónde quedó? Pues no sé, depende de dónde quedaron las cenizas, ¿no? Allí quedaron. ¿Qué pasa con las personas que se pulverizaron en la bomba atómica, por ejemplo? Pues las cenizas, aunque fueron dispersas, quedaron aquí en la tierra. Y eso, de verdad, se desapareció, se desintegró, pero el alma está dormida de cada ser humano.
todas las almas. Los infiernos sí existen y están preparados por Dios, pero serán llenos cuando venga Jesucristo, perdón. Cuando Él vuelva, entonces la tierra entregará a sus muertos, los mares entregarán sus muertos, y los muertos en Cristo Jesús estarán primero a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y después los que hayamos quedado. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Eso nos hace ver lo sobrenatural de Dios. Pero desde Adán no hay nadie en los infiernos, ¿eh? ¿Y qué no es que dicen por ahí las malas informaciones, ¿eh? Y haya un audio por ahí que jóvenes que se pasean en el infierno y muchas cosas. El juicio no ha llegado, mis hermanos. El juicio no ha llegado. Quiere decir que no ha venido la resurrección. La resurrección se va a dar hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y quiere decir que desde Adán, desde que es humanidad, todos están dormidos. Pero dice las malas informaciones de que Jesús, cuando Él murió, bajó a los infiernos y habló con los espíritus encarcelados. Ay, eso no lo he leído yo nunca. ¿Dónde dice eso? Eso no dice allí. Habla de los espíritus encarcelados que en el tiempo, cuando se acuerdan el arca, entonces a través de Noé, Jesús les habló a esos espíritus encarcelados. Lean bien la palabra y van a darse cuenta que eso es lo que dice. No de que Jesús bajó al infierno y que a Pedro le dio las llaves de los infiernos y todas esas cosas. De verdad, eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque no está escrito así. No está escrito. ¿Ok? Quiero que me acompañen en Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Dios quiere, amados hermanos, que aprendamos a caminar de su mano, ¿ok? A caminar de su mano, que es sobrenatural. ¿Cómo puedes caminar de la mano de un Dios invisible y sobrenatural? Bien fácil, leyendo la Escritura, y te vas a dar cuenta de las indicaciones que Él te va a dar para que tú tomes su mano. ¿Quiénes son los que están de su mano? Los obedientes, ¿ok? Los obedientes. Dice la palabra en Efesios 2, 19 al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Se dieron cuenta cuando la conversación de Pedro y Jesús le está diciendo cuál es la principal piedra de la iglesia? Aquí lo dice en Efesios, dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? La doctrina de Cristo. Ese es el fundamento. No hay otro fundamento más sólido que los profetas nos hayan heredado, que es la doctrina de Cristo. Vienen los apóstoles, ¿se acuerdan de Pablo? Él no conocía de la doctrina de Cristo, mas le fue revelado. Así que el fundamento de los apóstoles y profetas fue la doctrina de Cristo. Y entonces, esa doctrina de Cristo, ¿en dónde está cimentada? Necesitamos una piedra angular para poder edificar el edificio de Dios. Dice, siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Todo el conocimiento de la doctrina de Cristo va a estar sobre Jesucristo. Ese es el edificio. ¿Para qué queremos un edificio? Nosotros tenemos que entender lo sobrenatural de Dios, que tú y yo somos piedras vivas. ¿Cómo piedras vivas? Pues estamos hablando de un Dios sobrenatural. El Dios sobrenatural no nos mira como seres humanos, sino como piedras vivas que estamos unánimes. Miren, ahorita podemos estar juntos, pero eso no significa unánimes. Unánimes solo lo da la presencia de Dios en los corazones. Cuando estamos unánimes, entonces tenemos un mismo sentir, un mismo pensamiento, todos vamos en una sola dirección, no anhelamos una cosa a uno, otra cosa a otro. ¿Por qué? Porque estamos unánimes con Dios. Y el Dios todopoderoso, sobrenatural, hace que todos y cada uno tengamos un mismo pensamiento. Eso se llama unánimes. Podemos estar juntos. En una familia, ¿qué creen? Pueden estar juntos, 5, 10, 20, lo que sea, una familia.
pero cada uno piensa diferente, cada uno quiere cosas diferentes, cada uno tiene un proyecto diferente, todos quieren una situación diferente, todos están en una situación diferente. Nomás fíjense, llegamos en una mesa donde están vendiendo quesadillas y le decimos, ¿tú qué quieres? Yo quiero esto, y tú esto, y tú esto, y esto, y esto, y esto. Y todos pedimos de una manera diferente. Si estuviéramos Lali y yo, pues ponemos atención y no entendemos nada, pero decimos, eso me suena que ya lo he comido, quiero de eso, ¿no? Pero ustedes ya saben qué pedir, porque están juntos y comen juntos, pero no están unánimes. Unánimes es cuando Dios está involucrado en el corazón del ser humano, es cuando Dios quiere. Leyó Lali un pasaje que me impresionó mucho, porque dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Es aquí, la iglesia de Jesucristo. Si Jehová no está edificando nuestra casa, en vano va a ser el esfuerzo que estamos haciendo. En vano es, en vano es. Necesitamos anhelar que el ser sobrenatural edifique tu casa, que es tu corazón. No tu hogar, tu casa, que es tu corazón, tu vida, para que podamos hacer algo aquí diferente. Ok, hermano. Dios quiere, solo falta que ustedes quieran. Decir, ¿qué es lo que necesitamos? Entender de que tú como yo tenemos un dueño. Y ese dueño quiere obrar. No quiere que tú sigas haciendo tu voluntad. Él quiere hacer su voluntad en ti. Por eso te compró. ¿Por qué compras una cosa tú? ¿Por qué la compras? ¿Qué acaso la compras y la compras para arrumbarla por ahí? Vamos a pensar en un coche. ¿Lo compras solamente para ponerle un cubrecoches y dejarlo ahí años? No, lo compras porque lo quieres usar, por eso lo compraste. Dios te compró con un propósito. Dios es un Dios de propósitos y te compró con el propósito de hacer su voluntad, no la tuya. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, comprenderlo y obedecer a Dios. Dice el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué Señor? Nuestro Señor se llama Jesucristo. El versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada ¿de quién? Del Espíritu. Cuando ven al final Espíritu solo, no habla del Espíritu Santo. Es Dios mismo, Jehová Dios de los ejércitos. Cuando nosotros estamos unánimes, entonces ahí está la iglesia donde Dios quiere morar. Pero si hay una congregación, no iglesia, una congregación que solamente se congrega y está junta, están unidas, juntas, pero no unánimes, unánimes no, juntas nada más. Vienen porque es domingo y porque sentimos así como que pues vamos a congregarnos y eso. Puede estar juntos, reunidos, lo que ustedes quieran, pero unánimes es cuando Dios se está manifestando en la vida de cada quien. El Dios sobrenatural se comienza a manifestar en la vida de cada quien. Hay cambios, hay transformaciones, hay gozo, hay felicidad. Si en tu casa, en tu hogar, hay más días de renegar, necesitas a Dios. Porque cuando Dios está manifiesto en un hogar, entonces hay gozo, gozo. No el gozo de que pusiste, no sé, la canción de tu predilección y te gozaste y hasta la bailaste, ¿no? Y le hiciste así, no sé. Pero cuando viene un gozo celestial, eso te vivifica, te da fuerzas, te lleva a lo sobrenatural de Dios, en esferas donde se mueven las cosas sobrenaturales. Las cosas que tú no puedes hacer comienzan a suceder. Las cosas que te atormentaban comienzan a desaparecer. Lo sobrenatural de Dios, Él va delante de ti. Y si un Dios sobrenatural va delante de ti, Él va deshaciendo esas cosas que para ti son murallas, tormentas, presiones y muchas cosas. Él va delante de ti. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablé yo acerca de la doble presencia de Dios, que es la llama de fuego, pero también tiene el área oscura. Pues Él, cuando va delante de ti y ve la necesidad de ponerse detrás de ti, Él con la área de la luz te sigue alumbrando. Pero el área oscura
no te deja alcanzar por tus enemigos, oscurece su camino. Y ese es Dios, en lo sobrenatural. Y tú vas a ver de que aquellas cosas que te atormentaban ya no te van a atormentar, porque Dios se movió de lugar. De delante se pone hacia atrás y dices tú, como que ya funcionan las cosas de una manera. Claro, el Dios sobrenatural contigo. ¿Me explico, hermano? No luches en tus fuerzas, mejor lucha para estar en la voluntad de Dios. Y lo demás va a venir por añadidura, de verdad va a venir por añadidura. Ni siquiera la palabra va a estar en tus labios cuando Dios ya lo conoce todo. Él sabe lo que tú necesitas, Él conoce lo que tú quieres. Un ejemplo, vamos a pensar de que yo me quedé sin trabajo, que pues las deudas comenzaron a avanzar, pero el trabajo disminuyó. Entonces, ¿qué debo de orar? Debo de orar no por mi necesidad. Debo de orar por aquellas personas que están en mi condición, diciéndole, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo por lo menos te tengo a ti, pero oro por aquellas personas que no te tienen y no te conocen, porque seguramente están en una desesperación, en una impotencia, porque mi refugio eres tú. Pero sé, si yo me siento desesperado, desesperada, ¿cómo estarán esas personas que no te conocen? Entonces, esa es la manera. ¿Y qué crees? Dios responde, porque cuanto tú no pediste para ti, Dios te va a dar eso. Pero aprendamos a orar como Dios quiere. A Dios le agrada que cuando tú estás pasando, vamos a pensar de que tú tienes un marido golpeador, ¿no? Me estoy yendo al extremo, perdón, pero la manera de orar es de que tú ores por aquellas mujeres que tienen y no conocen a Dios. Entonces tú debes de decir, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo clamo. Si yo, como hija tuya, tengo un varón que parece un animal, que piensa de que me debe de tratar con las patas, perdón la expresión, porque las patadas no parecen pies, parecen patadas de mula, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debo de expresarme ante Dios? Ser sincero y decir, por lo menos yo tengo el consuelo de ir a tu presencia y deshogarme contigo. Pero hay de aquellas mujeres que no tienen en dónde refugiarse, que están golpeadas y que las tienen atemorizadas de una manera sarcástica y tan violentadas que de verdad no tienen dónde refugiarse. Yo oro por esas personas. ¿Y qué creen? El mismo Dios que transformó mi vida puede transformar esa vida de ese hombre patán en el cual tú muchas veces esperas una caricia, pero es todo lo contrario, ¿verdad? Aprendamos a orar, ¿ok? Vamos a Primera de Pedro, por favor. Estamos aprendiendo. ¿Por qué toco esos puntos? Porque estamos aprendiendo a trabajar con un Dios sobrenatural, ¿ok? Sobrenatural. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 al 4, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Nosotros tenemos que siempre estar apacentando, ¿qué? La grey de Dios. No dice mi grey, ¿verdad que no dice eso? Dice la grey de Él. Y yo debo de cuidarla. Como no es mía, pero sí tengo que dar cuentas al quien es dueño. Entonces, aquí claramente, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 al 4, Él me dice a mí, te dice a ti también, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. No dice, pastores, apacenten la grey. Nos dice a todos, ¿cómo puedes tú ayudar a apacentar? Porque Dios te va a poner la oportunidad de poder edificar una vida. ¿Me explico? Ahí es apacentar, ¿ok? En Primera de Pedro, en ese mismo capítulo 2, pero vamos ahora a pasar al versículo 6 al 9, ¿ok? Dice, ¿cómo vamos a lograrlo? Nosotros somos seres naturales que estamos luchando contra nuestra naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Nuestra arrogancia, prepotencia, el primero yo y después yo. ¿Y qué creen? Y más después sigo siendo yo, ¿no? Porque esto es mío y yo lo gano para mí y después todo lo que tú tienes es para mí, ¿no?
Lo tuyo es mío, pero lo mío es mío. Y ese pensamiento dice Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Jehová Dios quiere revelarnos su sobrenaturalidad. Él quiere revelarnos, pero nosotros quiere que demos esa iniciativa y esa fe, ¿verdad? Por eso es que nos dice aquí, Él tiene cuidado de nosotros, pero también dice la palabra de Dios que seamos sobrios. ¿Qué es ser la sobriedad? La sobriedad es de que si no está escrito, ¿por qué lo andas publicando? Eso es ser sobrio, ¿no? No habla aquí de sobriedad de tener copas o no copas, no habla de esa sobriedad. La sobriedad es de que está hablando acerca de apacentar y edificar un alma, ¿no? Entonces, si está hablando de edificar un alma, seamos sobrios. ¿A qué se refiere? A que todo lo que tú vayas a usar para la edificación sea escrito. No un versículo que esté distorsionado a como tú lo entiendes. Es todo un contexto, ¿ok? Es muy importante eso. Ser sobrios es que todo lo que tú vas a usar para edificar, porque Dios nos da un ministerio, reconciliación, pero la palabra de reconciliación, ¿ok? Que es la Escritura, ¿de acuerdo? Quiero que me acompañen ahora a Éxodo 15:11. Dice Jehová Dios y quiere revelarnos su sobrenaturalidad. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Con D minúscula, dioses. ¿Okay? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Ese hacedor de prodigios y las hazañas que Él solamente sabe dar, ¿saben qué? Él se quiere manifestar en tu vida. Él también quiere que tú veas lo que Él es capaz de hacer en su naturaleza, como sobrenatural. En Jeremías 32, 17 al 19, Jehová Dios quiere que nosotros seamos testigos de su grandeza. ¿Cómo vamos a ser testigos si solamente nosotros tenemos pura letra? Tenemos que ver las maravillas del Dios invisible, ¿cierto? Para poder ser testigos. Yo no sé cómo Dios te ha tomado a ti y tú eres testigo de lo que Dios hizo en ti, ¿cierto? Dios te sacó de alguna situación, pues tú eres testigo de lo que Dios hizo en ti, porque puedes decir, yo la verdad no pude hacer esto, pero Dios hizo esto en mí, porque yo sí sé quién era antes. Entonces, de esas maravillas tú eres testigo. No des testimonio de algo que no te consta, pero de lo que te consta es tu propia vida. De eso sé testigo, de lo que a ti te consta. Qué bonito decir, ay, es que yo oí un testimonio de una persona, me impactó, pero tú no eres testigo de eso, ¿o sí? Tú no eres testigo. Y aquí habla de ser testigos. Dice en Jeremías 32, 17 al 19, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Jehová Dios quiere que así como su pueblo de Israel, nosotros participemos en tiempo completo de proclamar sus maravillas, ¿ok? Y es algo que no podemos dejar de proclamar sus maravillas. ¿Por qué no debemos de parar de proclamar? Porque para eso fuimos llamados. ¿Cómo va a conocer la gente a un Dios sobrenatural si tú no proclamas sus maravillas? ¿Qué ha hecho en ti, en tu casa, en tu vida, principalmente en tu vida? ¿Ok?
Debemos debemos de dejarnos de vivir en base a lo que vemos. Debemos aprender a vivir en base a lo que no vemos. Esa es la fe. Para eso fuimos llamados. Porque todo lo que nosotros vivimos es en base a lo que tenemos, a lo que vemos, a lo que nos rodea. En base a eso hemos aprendido. Por algo somos seres humanos naturales, ¿verdad? Pero Dios quiere que vayamos más allá. Aprendamos a vivir en base en lo sobrenatural, en lo que no vemos. ¿Qué es lo que no ves? Pues su presencia. ¿Alguien puede ver a Jesucristo? ¿Alguien puede ver al Espíritu Santo? ¿Alguien puede ver a Jehová Dios que nadie lo ha visto? No, pero Dios quiere que aprendamos a vivir en base a Él. ¿Ok? Debemos dejar vivir en esa base nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Porque Él quiere transformar tu manera. El hombre natural es aquel que vive apoyado en su intelecto y en sus emociones. Ese es el hombre natural. Somos nosotros. Yo aprendí una profesión y en base a lo que yo aprendí y me preparé, vivo toda mi vida en base a lo que yo me preparé, ¿verdad? En base a eso. Dice en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Bueno, hoy si aprendemos a vivir en lo sobrenatural de Dios, aun cuando nosotros hayamos tenido algún entrenamiento, alguna profesión o estemos estudiando alguna cosa, no vivimos en base a eso. Solamente es una herramienta para vivir en el medio que nos desenvolvemos, nada más. Pero nuestra vida no está en base a eso. Yo no dependo de lo que yo gano, no dependo de lo que mi profesión es, yo dependo de Dios. De Él dependo, Él lo indispensable. Porque se acuerdan que pues todavía tenemos estragos de la pandemia, pero ¿qué pasó en la pandemia? Se congelaron muchas cosas. ¿Y qué pasó con los que tenían su vida en base a eso? Pues tuvieron muchos problemas. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Dios? Con el que vivió y vive en base a sus promesas. Seguíamos adelante y con la esperanza y la lucha de que esto ya estaba en la profecía, pero dice Dios, caerán 1,000 y 10,000 a tu lado y a otro lado, pero a ti no te... Y ahí vamos en la lucha, y estamos aquí. Gracias a Dios, ¿no? Gracias solamente a Dios. Es verdad que vimos mucha gente morir a nuestra derecha e izquierda, de verdad sí lo vimos, pero tú estás aquí. El Dios de las promesas, el sobrenatural, aun cuando tú tuviste contacto con esa situación, aun con todo, Dios te guardó tu vida, por eso estás aquí, ¿verdad? Dios es bueno. El hombre carnal, hay 3 seres humanos, ¿no? Vimos el hombre natural, pero hay un hombre, hablando de ser humano, ¿okay? No de hombre varón, sino de ser humano. El hombre carnal es aquel que, aunque ha conocido a Dios, vive como si nunca lo hubiera conocido. Ese es el hombre carnal. Dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos 2 al 5. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué? Pues es Pablo. ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Entonces no podemos decir, es que cuando estuvo el hermano Agustín, no, pues yo soy de Agustín, yo soy del pastor Víctor. No, porque ¿qué somos nosotros? Nada más que servidores que Dios usa para que tú obtengas este conocimiento. Eso es lo que somos. No podemos decir, somos de Dios. Y nuestro pastor se llama Jehová Dios. Y el príncipe de los pastores se llama Jesucristo. ¿Por qué te lo digo? Para que te quede bien claro. ¿Cómo se llama tu pastor, hermana Cucha? Jehová Dios de los ejércitos. ¿Cómo se llama tu pastor? Jehová Dios de los ejércitos.
Y el príncipe de los pastores se llama Jesucristo. Aquí en la tierra tengo un pastor y es un ministro y un guía espiritual, pero mi pastor se llama Jehová. Él solamente cuida de nosotros, dándonos el alimento que mi pastor le da a él para que nosotros nos alimentamos. Porque en realidad el pastor Víctor no tiene nada que darte, porque soy como tú y como cualquier otro ser humano. El que Dios me haya elegido para estar aquí, eso no me hace más grande que tú, sino que todos somos un cuerpo, ¿verdad? Todos somos un cuerpo. Y solamente el más grande de todos nosotros es el que tiene la posición de cabeza y se llama Jesucristo. Él es, de verdad, quien nosotros debemos glorificar. Pero nosotros debemos estar unánimes, en un mismo sentir, ¿de acuerdo? ¿Sí les queda eso bien claro? Es que es muy importante, porque un día va a venir Jesucristo y dice que sus ovejas van a oír su voz. Y es importante que tú estés entrenado a oír su voz, ¿no? Solo su voz. Porque aquella persona que dice, mi pastor Víctor, no, pues ya la perdiste. ¿Por qué la perdiste? Porque el príncipe de los pastores va a venir un día a proclamar sus ovejas. Pero este pastor que tú puedes ver siempre te ha enseñado de que nuestro pastor es Jehová Dios y el príncipe de los pastores, que estamos esperando que Él vuelva. Un día oiremos juntos su voz e iremos a Él. ¿Ok? Es muy importante eso, hermano, muy importante. Todo aquel que proclama que es pastor, lo que te acabo de leer en 1 Corintios capítulo 3, versículos 2 al 5, dice, porque es que sois ustedes carnales, que tienen disensiones, que tienen contiendas, que tienen celos. ¿Cuáles celos? Se refiere a de que uno dice, es que yo soy del pastor aquel de aquella congregación, yo soy del pastor de aquel, y entre los pastores hay celos, ¿no? Y contiendas. Y eso no le agrada a Dios. No le agrada nada a Dios. ¿Por qué? ¿Qué son? Porque dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Como diciendo, ¿quiénes son ellos? Y sigue diciendo, son más que servidores por medio de los cuales habéis creído. Eso es lo que son, solo servidores. Díganme, ¿quién merece la gloria? ¿El amo o el esclavo que te llevó el plato para que tú comas? El amo. El esclavo no es nada, es el servidor solamente que te llevó el plato, ¿verdad? Pero ¿quién merece las gracias y la honra? El Señor, el amo, el que envió al esclavo a servirte. ¿Sí lo ven claro? Es muy importante eso, muy importante. Quiero que me acompañes a ver ahora al hombre, al ser humano espiritual, ¿ok? Que es aquel que cree no solo en que existe Dios, sino que todo lo que Él dice sabe que es real. Ese es el ser humano espiritual. Pero está fuera de nuestra naturaleza, ¿están de acuerdo? Eso no es natural de un ser humano, eso es adquirido, creado en nosotros. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu, con E mayúscula, el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, con E mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, cuando nosotros somos espiritual, es lo que el Espíritu de Jehová Dios nos da a nosotros. Eso nos hace espirituales, ¿ok? No nos hace espirituales. El que tú vengas a una congregación, eso no te hace espiritual. Si tú vas a otra congregación, tampoco te vas a buscar que seas espiritual, porque es contrario a la palabra. Lo que te hace espiritual, dice la palabra de Dios, dice el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Con E mayúscula, está hablando, Dios es espíritu, el espíritu acomodando lo espiritual en lo espiritual. ¿Cómo te acomoda? Pues lo carnal lo echa a un lado y ahora acomoda en tu espíritu. Lo espiritual en lo espiritual significa, ¿cuál es la parte espiritual de todo tu cuerpo? Tu alma. Eso es lo espiritual. Entonces,
acomoda lo espiritual en lo espiritual que tú tienes, que es tu alma. Entonces te vuelves un ser humano espiritual. Así es como opera la presencia de Dios. Bien, ahora acompáñenme al libro de Josué. Vamos a ver el ejemplo de intervención sobrenatural de Jehová Dios cuando interrumpe el curso normal de la vida natural. ¿Ok? Una vida natural como la que llevamos tú y yo. Pero llega el ser sobrenatural y ¿qué creen que hace? Interrumpe tu naturalidad para poner lo sobrenatural de él. Pero ¿cómo sucede eso? Veamos Josué, el ejemplo de Josué, en el capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Dice la palabra: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Geser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Cuando yo leí esta palabra, me interesé mucho para buscar el libro de Geser. Y en el libro de Geser habla los detalles cómo sucedieron estas cosas. Entonces, lo que pasó ahí, que estaban guerreando, pero se ocultaba. Cuando se ocultaba el sol, ellos perdían porque pues ya no miraban. Entonces, para que ellos siguieran ganando, por eso se alargó el día y ellos pudieron vencer viendo al enemigo. Eso es lo que dice el libro de Geser, ¿no? Y bueno, me interesé mucho de ese libro Geser porque lo menciona la Escritura y me lo leí, ¿no? Y vienen muchas cosas históricas interesantes que pues para uno que busca de las cosas de Dios es muy interesante. El libro de Geser, ¿ok? Pero esa no es mi predicación ahora. Vamos ahora a Hechos 1:8. Yo quiero que aprendamos que, ¿verdad que es sobrenatural? Bueno, si nosotros tenemos un poquito de conocimiento de lo que Dios, a través de lo que ha permitido que la ciencia haya llegado a nosotros, sabemos que si el Dios detiene el sol y la luna, entonces está deteniendo el movimiento de traslación y de rotación. Está deteniendo literalmente, la Tierra ya no se movió, ni en su giro de traslación, ni su giro de rotación, ¿no? Rotación no se movió y tampoco la traslación no se movió. Entonces, eso es sobrenatural. ¿Cómo podemos entender esto? Con fe, solamente fe. Solamente si Dios lo dice, yo lo voy a creer porque sí, conozco a un Dios capaz de eso. Es sobrenatural. A Él la ley de la gravedad y de todo lo que nosotros nos rige, si eso sucede, nos salimos de órbita. Literalmente lo que la ciencia y las fuerzas que se mueven ahí, decimos, esto hace que salgamos disparados a la nada, ¿no? Pero te recuerdo, las leyes fueron hechas por Dios para nosotros, no para Él. ¿Están de acuerdo eso? ¿Por qué caminó Jesús sobre un líquido? Porque las leyes de la gravedad son para ti, para mí, pero no para Él. Incluso hizo que a un ser humano como Pedro le permitió caminar sobre el agua, pero en cuanto quitó su mirada de Jesús, se hundió, porque no es normal de que un ser humano pueda caminar sobre el agua. Pero logró hacerlo por lo sobrenatural que aprendió Pedro. Si eres tú, Jesús, dime que vaya hacia ti. Y lo sobrenatural sucedió. Ven. Y comenzó a dar 2, 3 pasos y lo natural se hundió. Pero sucedió lo sobrenatural. No aprendió a caminar en lo sobrenatural. Pero dice la palabra que te acabo de leer en Romanos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Si ahí está escrito eso, Dios quiere que tú aprendas a caminar sobre lo sobrenatural, que son tus problemas, que nunca has podido caminar sobre ellos, porque siempre te has hundido en ellos.
Y Dios quiere enseñarte que sí tú puedes. Y Dios te puede dar la capacidad de que esos problemas tú puedes caminar sobre ellos sin que te hundas. Eso es lo sobrenatural que Dios quiere que tú aprendas. Que si Él te está diciendo, ven, aprende a no mirar el problema. Aprende a seguir fijándote los ojos en quien te está llamando en este momento, en ese ser sobrenatural que te invita a que esos problemas los pises y caminas y salgas adelante. Ese es el ser sobrenatural que yo predico y que quiere manifestarte en tu vida, en tu vida. Hubo un ser que en el tiempo de Isaías le dijo, a través de Isaías mismo le dijo, ¿sabes qué? Vas a morir. Y él se angustió mucho y se volvió a la pared y le dijo, Jehová Dios, ¿cómo? Yo tengo que arreglar muchas cosas en mi vida y no estoy listo para morir. Y entonces ya iba Isaías, ¿no? Y Dios le habla a Isaías y le dijo, devuélvete. Dile que yo le extiendo 15 años más de vida. Y se devuelve. El que le había dicho que iba a morir, que arreglara sus cosas, se devuelve el mismo Isaías y le dice, me habló Dios y me dijo que te extiende la vida 15 años más. Ese es el ser sobrenatural. El que tiene libre albedrío, ¿ok? El que tiene libre albedrío. Nadie fuera de él tiene libre albedrío. Nadie. Dios ha dado una decisión para que tú decidas y escojas lo que Dios te da entre una y otra cosa. Jesús estuvo aquí en la tierra, ni él tuvo libre albedrío. Así que, ¿qué es el ser humano para decir que tiene libre albedrío? Jesús clamó 3 veces diciéndole, pasa de mí esta copa. ¿Por qué si tuviera libre albedrío no decidió no irse al sacrificio? Ese es el libre albedrío, ¿no? ¿Por qué él no quería ir al sacrificio? Pero él dijo, hágase tu voluntad. Ese se llama libre albedrío. El que decide todo. Ese se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Él es el único, ¿ok? El Espíritu Santo vino porque Él quiso o fue enviado. No tiene libre albedrío, porque dice Jesús, Él viene a enseñarle las cosas mías. Y le digo mías porque son mías y Él solamente les va a recordar lo que yo ya les he enseñado. ¿Ven? Tampoco el Espíritu Santo tiene libre albedrío. El único que tiene libre albedrío, hemos sido mal enseñados. Oseas 4:6, otra vez, dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Solamente en base a qué dices que tiene libre albedrío. ¿En base a qué? Yo, en base a la verdad absoluta, digo que no tienen libre albedrío. ¿En base a qué dices que tienes libre albedrío? ¿Verdad? Entonces tenemos que tener una base. Hay verdades. Tu verdad puede ser una verdad, y es verdad, yo no digo que es mentira, sí es verdad, pero es tu verdad relativa a la mía, y tu verdad es relativa a la mía, y así verdades son relativas unos con otros, pero hay una verdad absoluta. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay una sola verdad absoluta, es la que Dios nos ha dado para que nosotros vivamos en esa verdad. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, qué bueno que estén de acuerdo, porque esa es la verdad absoluta. Eso es lo que nos hace libres, ¿ok? Libres. Tu verdad es diferente a la verdad de él, ¿verdad que sí? Son muy diferentes, y su verdad es diferente a Raúl. Todos tenemos una verdad, y esas verdades son relativas. Quiero que me acompañen a Lucas 24:49. Dice la palabra de Dios, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. ¿Qué es lo que te investe así, que seamos investidos? El Espíritu Santo. ¿Para qué necesitamos al Espíritu Santo? Quiero que ser muy claro contigo, que estás allí oyendo. Las 3 divinas personas operan de diferente manera. Cuando hablamos del poder, aquí dice en Lucas, he aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿De quién está hablando? Jesús está hablando porque está hablando de su Padre. Va a enviar la promesa del Padre. ¿A qué promesa se refiere? Sigamos leyendo. Dice, de mi Padre sobre vosotros. Y esa promesa se llevó a cabo en el día del Pentecostés.
¿Ok? En el día del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y fuimos investidos. Investidos quiere decir que la presencia del Espíritu Santo llegó, inundó ese lugar y todos los que había ahí, que eran 120 personas que estaban ahí. No nomás los 12 apóstoles, sino 120 personas que estaban ahí y fueron inundados en la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace esto. Cuando llegó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, es lo mismo que hace contigo. Comienzas a hablar esta verdad con denuedo. Ese es el poder. Para poder hablar la palabra de Dios con denuedo, podrás hablar de la palabra, pero no con denuedo. Podrás porque la conoces y todo, pero no tiene el poder. ¿Cuál es el poder? El poder es de convencer que esta es la verdad. El poder de que transforme tu vida, que redarguya, que cambie. Eso es el poder del Espíritu Santo. Y consuela aquellas áreas que no pueden ser consoladas porque la verdad, lo que te está pasando en este momento en tu vida, no hay palabra, ni un gesto, ni un abrazo, ningún ser humano que te pueda traer el consuelo, pero el Espíritu Santo sí puede. Ese es el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el poder de nuestro Señor Jesucristo? Es distinto. El poder de nuestro Señor Jesucristo se mueve en poder de milagros. ¿Quieres un milagro? Aclama al poder de Jesucristo. Él vino a hacer milagros en tu vida y sobrenaturales. Que te falta, que no se te quita alguna cosa, cualquier situación en tu cuerpo. Aclama al que tiene el poder para hacerte un milagro. Él, Jesucristo, tiene el poder para hacer milagros. ¿Quién se lo dio? Ahí va, la otra persona, Jehová Dios. Jehová Dios es la fuente de poder. ¿Cuándo adquirió Jesús? Porque tenemos que ver esto en el ejemplo de Jesús. Jesús, cuando fue bautizado, le dijo a Juan Bautista que no entendía nada, porque las cosas que se escribieron fueron para nuestra enseñanza, no para la enseñanza de Juan, fueron para nuestra enseñanza, los que hemos alcanzado los fines de los tiempos, ¿verdad? Entonces, no le hace que Juan no lo haya entendido, por eso es que Jesús le dijo, deja, es necesario que esto suceda, y Juan lo bautizó. Inmediatamente cuando él sale del agua, llega en forma corporal de paloma el Espíritu Santo y llega y sumerge a Jesús porque necesitaba el poder del Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios con denuedo, para que muchas personas se convirtieran. Allí fue, pero allí no tenía poder para hacer milagros. Por esa razón lo toma el Espíritu, Dios es Espíritu, ¿ok? Lo toma el Espíritu del Padre. Antes de eso le dice, este es mi Hijo amado, a quien yo tengo complacencia. Inmediatamente lo toma y lo lleva al desierto, porque tenía que ser probado. ¿Tú quieres una bendición de Dios? Necesitas ser probado. No va a llegar una bendición si tú no pasas por un desierto. Tiene que haber un proceso antes de la bendición. Por eso que cuando nosotros pasamos por alguna cosa, de verdad Dios te quiere dar algo, te quiere dar un crecimiento, pero muchas veces no somos enseñados, por eso que pasa desapercibido. Y muchos incluso decimos, pues yo no tengo ningún talento, no tengo ningún don. Y seguramente sí, lo que pasa es que han pasado desapercibidos delante de ti muchas oportunidades que Dios te ha dado. Entonces Jesús lo lleva al desierto. Allá cuando Él sale, dice la palabra, sale lleno de poder. Ahora sí, haciendo milagros, resucitando, sanando ciegos, leprosos, milagros, porque Jesús es el del poder para milagros, ¿ok? Esos son los tres seres sobrenaturales sobre nuestra vida. ¿Quién te escogió a ti? ¿Jesús, Jesucristo, Cristo o el Espíritu Santo o Jehová Dios? El que escoge es el Padre. Él te saca del mundo y te lleva a la presencia de su Hijo para que tú allí seas instruido. En la presencia, en el reino de su Hijo. Pero el que te sacó del mundo se llama Jehová Dios. Él es el que escoge. No nosotros, no nadie, Él es el que escoge, el Padre. Qué privilegiados somos, ¿verdad? Que el Padre haya escogido nuestras vidas. Quiero que me acompañen a Juan 6,
14:6, perdón. Esto es lo sobrenatural, porque nosotros podemos tener muchos caminos. Miren, ahorita están arreglando las carreteras por ahí por donde vivimos, pero hay alternativas y caminos que nos dan, ¿no? Pero el único camino de llegar al Padre, dice la palabra, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la verdad absoluta. Antes, en el desconocimiento de la palabra, pues usábamos, no sé, cuál es el santo devoto que tú eras, pero el mío era Valverde, ¿no? Pero el tuyo yo no lo sé, pero el mío era Valverde, ¿no? Porque era el santo de los mafiosos. Pero yo sé que tú tenías tu santo predilecto también, pero no era el camino de llegar a Dios. El único camino de llegar al Padre es Jesucristo. Él es el único camino. ¿Sí lo creen? Y lo tienen que creer porque esta es la verdad absoluta, está escrito. Porque si hay otro camino, pues enséñeme dónde dice, porque no está escrito. También podemos movernos en el poder sobrenatural por medio de la unción. Hay una unción. ¿Cuál es la unción? Miren, les hablaba de que yo tuve un santo pagano que se llama Valverde, que se llama porque todavía lo invocan muchas personas. Bueno, lo que Dios pudrió en mí, en mi inmundicia, se convirtió en unción. Quiere decir que como te encontró Dios en ti, eso se convirtió en unción. Y eso puede vivir en lo sobrenatural. Tú puedes ayudar a muchas personas que están en la condición que tú estuviste en un tiempo. Eso se llama unción. Vamos al Salmo 89:20. Dice la palabra, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. ¿Cuál es la santa unción? La santa unción es su presencia, la gloria de Dios descendiendo sobre tu vida, descendiendo sobre el pecador para podrir el yugo que te tiene esclavizado con ese pecado. Cuando Dios, por causa de la unción, dice en Isaías, el yugo se pudre. Y eso se convirtió en unción en ti. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven claro? Entonces, en lo sobrenatural, tú tienes la unción que lo que Dios pudrió el yugo de pecado en ti, ahora se convirtió en unción. Tú puedes, de verdad, teniendo mucha precaución, porque no hay que poner las manos a la ligera. Acuérdese que si no estás bien delante de Dios, no impongas manos delante de nada ni de nadie, porque es un puente de ir y venir cosas, ¿ok? Es un puente. Si tú piensas que no estás bien, no impongas manos ni dejes que nadie te imponga manos. En cuanto alguien te impone manos para orar, es un fluir. Es como una relación sexual, fluidos, ¿no? Pero ahí son fluidos espirituales que van y vienen, ¿ok? Y puedes salir perdiendo tú. Muy seguro puedes salir perdiendo tú. Mejor es entender la palabra y decir, yo, la verdad, mejor le voy a decir al pastor que venga para que ore por ti, porque sí te veo mal. La verdad, sí te veo mal. Cuando yo doy una imposición de manos o doy un abrazo porque Dios me lo indica, ¿por qué doy el abrazo? Porque miren, una vez estaba alguien allí muy mal, y solo Pedro no podía darle un abrazo porque no se podía incorporar, se echó sobre él, sobre esa persona. Por eso, ¿ok? Hay una unción especial en ese abrazo. Y bueno, cuando Dios me lo manda, yo doy ese abrazo a esa persona porque hay algo que Dios quiere hacer. Pero la imposición de las manos es algo muy delicado, muy delicado. No lo hagan, hermanos. Si no se ven que están ustedes bien delante de Dios, no lo hagan. Se los pido, no lo hagan. Por su propio bien, ¿ok? Es algo muy tremendo. A pesar de que nos guardamos, mi esposa Lali y yo, en santidad, de verdad, en santidad, todos los días, todo el día nos las pasamos en la obra, allí, en la obra de Dios, meditando en la palabra. Y dirán, ¿a poco no se enfadan? No nos enfadamos. La gloria y el gozo de Dios está constantemente en nosotros y no nos enfadamos, pero disfrutamos servirle a Dios.
Pero a pesar de eso, hay veces que es tanta la carga que trae una persona que el que la está recibiendo se carga de una manera. Soy ser humano, no soy burro, ¿no? Para cargar. Entonces, pues se me tiemblan las piernas y tengo que hincarme. ¿Para qué me hinco? Para echar sobre quien me está diciendo, ven a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y yo le digo a eso que recibí, le digo, esto no es mío, yo te lo entrego. Esto no es mío. Y reposo en eso y creo en eso y me levanto otra vez, porque el que nos levanta me dice, yo te esfuerzo. Ven, levántate, vámonos. Nuevas fuerzas. Y ya otra vez adelante, bien bonito, ¿no? Quiero llevarte a Lucas 4, 18 y 19. Yo sé que estás pensando, ya lleva 1 hora el pastor. Ya casi terminamos. Siempre terminamos casi cerquita de la hora, ¿ok? No te me duermas, pon mucha atención, porque algo Dios te quiere agregar más a lo que te ha dado, ¿ok? En Lucas 4, 18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los hombres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por supuesto, hermano, que eso aplica a ti y a mí. Y a eso nos ha llamado. Ese ser sobrenatural tiene y quiere usarte de esa manera sobrenatural. Que prediques, que libertes al cautivo. Hay mucha gente cautiva, créanlo. Hay mucha gente en las cárceles, pero los que caminan en las calles están más presos que esa gente que está pagando un tiempo en prisión. Hay gente en una peor condición que está en la libertad por las calles. Y para eso nos ha enviado Dios, a libertar a esos cautivos, porque están en cisternas, literal, en cisternas, en prisiones, donde ellos mismos no ven luz. Están en una total oscuridad. Su paz, ¿cuál paz? No tienen paz. Día con día se les va el sueño. Día con día tienen angustia. Día con día tienen desesperación. Día con día tienen impotencia de no poder resolver las situaciones que viven día con día. Pues para eso nos ha enviado Dios, a libertar a esos cautivos. ¿Y cómo lo vas a libertar? Con la palabra de Dios, porque es el poder de Dios. La palabra de Dios tiene poder de libertad, porque dice, si la verdad os liberta, verdaderamente serán. ¿Y quién es la verdad? Se llama Jesucristo. La verdad tiene un nombre, se llama Jesucristo. Si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente ¿qué? Libres, seremos verdaderamente libres. Isaías, por favor, 6:3, dice la palabra. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Dónde vamos a encontrar a ese ser que está toda la tierra llena de su gloria? ¿A poco los voy a traer aquí al frente? No, Dios se quiere manifestar ahí donde estás tú. Allí donde está tu necesidad, allí en tu casa, allí ese rincón que apartaste para orar con Él y platicar con Él. Allí está ese ser sobrenatural que se quiere manifestar contigo y a través de ti después. No nomás quiere manifestarse en tu vida, quiere manifestarte a través de tu vida. Porque dice la palabra de Dios que si Dios está contigo, entonces ríos de agua viva correrán de dentro de ti. Y esa es la palabra de Dios. Quiero que me acompañes a Hechos 1:8, por favor. Yo sé que al principio lo leímos, pero es bueno recordarte lo que dice Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, lo que les decía antes, ¿se acuerdan cuando estábamos describiendo el poder del Espíritu Santo, el poder de Jehová Dios, el poder de Jesucristo? Pero aquí describe la palabra el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo sirve ¿para qué? Para que tú y yo seamos testigos
¿En dónde es Jerusalén? En tu familia, en algo que ni siquiera sales de tu casa, que es tu propia familia, la familia número 1. ¿Sí sabes que cuando tú te casas, tu mamá y tu papá ya es familia número 2? Desafortunadamente, pues muchos no lo hemos entendido y tenemos mamitis, que yo tuve y pasé por ahí, ¿no? Mamitis. Y pensamos de que es mi familia. No es tu familia. Tu familia es con la que tú te casaste, esa es tu familia número varón. Tu familia es tu esposa. Tu familia son tus hijos. Los demás papás y hermanos son tus familiares. Son un segundo lugar. Pero tu familia son tus hijos. Tu esposa, tu esposo, esa es el hogar. Donde cada leño, imagínense, aquí tenemos un hogar completo. Un leño que es Daniel, un leño que es Gabriel, un leño que es Mariana, un leño que es Raúl y un leño que es Paola. Juntos hacen una hoguera y ese es un hogar. Ese es un hogar. Pero cuando se enojan, apagan su fuego y es una casa, ¿no? Y las casas reina el enemigo. Y es por eso que comienzan a estar juntos, pero no son unánimes. Cuando son hoguera, están unánimes, porque Dios es fuego consumidor. Cuando lo que te hace arder tu vida se llama Jehová Dios. Y eso hace un hogar. ¿Por qué lo hace un hogar? Porque si tú edificas tu casa y Jehová Dios no está en medio, en vano haces todas las cosas. En vano es. Solamente van a crecer y un día esos hijos te van a abandonar. ¿Por qué? Porque es lo que les inculcaste. No les inculcaste el fuego consumidor que hace que las familias sean un hogar. ¿Sí comprenden esa parte tan importante de un ser sobrenatural en tu casa para que sea hogar? ¿Sí lo comprenden? Es muy importante entender eso, porque Dios quiere caminar contigo y con los tuyos, ¿ok? No quiere decir que nosotros nos vamos a descuidar de nuestros familiares. Por supuesto que no, son muy importantes. Porque Dios además nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos, ¿verdad? Nos da ese mandato, pero siempre será un segundo lugar. Tu primer lugar es tu esposa, tu esposo. Y si tienen hijos, pues ahí está el primer lugar, tu familia. Y luego los familiares. Y luego la congregación. ¿Ok? Quiero que veamos el propósito principal del poder sobrenatural de Jehová, porque Dios es un Dios de propósito. Te he venido hablando de muchas situaciones y muchos ejemplos, pero ahora te quiero hablar para concluir el propósito de Jehová Dios, ¿ok? Porque eso es lo importante. Por eso te dije, no te me duermas, no te me distraigas, porque Dios te va a hablar. En lo último es donde va a dar un énfasis Dios, donde es lo que quizás te vas a llevar, ¿no? Porque quizás de todo lo que yo te dije y prediqué, se te puede olvidar, pero llévate esto, ¿ok? Llévate esto y si lo apuntaste, repásalo, muy importante. Lo voy a dividir en 7 cosas, ¿ok? 7 cosas, para que si quieres poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y de ahí vas a ir poniendo situaciones que vamos a ver. El Espíritu Santo en nuestra vida es hacer presente y manifiesto su reino en la tierra. Ese es el propósito de la presencia de un ser sobrenatural en tu vida, en mi vida. De hacer presente y manifestar el reino de Dios, porque la gente va a decir, yo quiero de lo tuyo. Yo quiero de lo tuyo. ¿Por qué? Porque ellos ven lo que yo tengo. ¿Ok? Número 2, formar nuestro carácter. ¿Por qué Dios quiere formar tu carácter? Porque el carácter natural de cualquier ser humano, hombre o mujer, no le sirve a Dios. Es por eso de que a Víctor y a Lali no le estaba sirviendo nuestro carácter, aun cuando yo ya predicaba del cochino carácter que yo tenía y de cochino carácter que tenía Lali, ¿no? Dice, ay, sí, es una dulzura. Sí, y no porque en la casa nos pasamos peleando, no, pero Él quiso tratar con nuestra vida porque a este nuevo comienzo Dios le ha puesto amor. Así le ha puesto, a nuestro nuevo comienzo. Él necesitaba que nosotros manifestáramos más amor y le estorbaba ¿qué? Nuestro carácter. Y Él quería formar y está formando un carácter nuevo en nuestras vidas. Y seguramente a los que ya visitamos y logramos visitarlos han podido notar de eso.
han podido notar de eso. Y los que faltan de visitar lo notarán en su debido tiempo. Porque estamos visitando no para tomarles el pulso, sino le estamos visitando dándoles un tiempo de calidad. Les dedicamos todo un día a cada familia, todas las veces que vamos. ¿Okay? Número 3, desarrollar una vida de oración efectiva. Oración efectiva. La presencia de Dios quiere que tus oraciones sean efectivas. ¿Se acuerdan que al principio yo les dije, si tú tienes una necesidad, estás pasando por alguna situación, no ores por tu situación ni por tu necesidad, ora por las personas que no conocen de Dios y vas a ver la respuesta. Pero tampoco ores por esa persona pensando de que Dios te va a dar a ti, porque Dios pesa el corazón, ¿ok? Porque muchas veces nuestra intención, pastor, yo te hice caso, yo he estado orando por las personas que están pasando la situación que yo tengo, pero no me ha contestado Dios. Y entonces, ¿cómo? A ver. El Dios Todopoderoso, sobrenatural, ¿qué crees? Pesa tu corazón. Y Él ve las intenciones que tú estás orando por las personas, porque por debajo, aunque no lo menciones, en tu corazón, ahí está lo que tú quieres para ti. Como Dios funciona así, entonces yo voy a pedir pues eso, el otro, porque yo sé que Dios me lo va a dar. Y no trabaja así. A Dios nadie lo va a engañar. Tienes que ser un corazón sincero, desprendido, ver por los demás, sino por ti. Y entonces Dios te dará la respuesta. ¿Okay? Número 4, un servicio efectivo para Jehová Dios. No debe de ser un servicio para el pastor Víctor, debe de ser para Dios. Todo lo que tú hagas debe de ser para Dios, para Él solamente. Un servicio íntegro. ¿Y quién lo va a hacer? Cuando Dios desciende en tu corazón, entonces Dios hace esa integridad en ti y hace un servicio para Él íntegro, bueno, que cuenta en Dios. Número 5, victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sus demonios. Si Dios, el sobrenatural, desciende en tu vida, Él te va a ayudar a vencer el pecado que tú no has podido salir. Él te va a ayudar a dominar y controlar a todos los demonios que te orillan y te empujan a la orilla donde ya te dejan solo, pero ya te quedan en un equilibrio así y caes. ¿Por qué? Porque te empujó a tal manera de que tú ya estás desequilibrado, ya no puedes más que caer. Es por eso que el alcohólico cae. ¿Por qué cae? Porque Satanás, el diablo, sus ángeles infernales, lo empujaron a la tentación al grado de que cuando lo dejaron solo, él ya cayó. Pero el demonio ya no está. ¿Y qué creen que se ve ahí mal? Pues otra vez, o sea, ¿cuántas veces? O sea, eres la vergüenza de la familia. ¿Y saben por qué no podemos ayudar a una persona alcohólica? Porque no hemos entendido de que esa persona es una víctima. Y cuando esa persona sabe que es una víctima de ese pecado y que hay espíritus, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principales, espíritus demoníacos que tienen mucho más poder que tú como ser humano, que manipulan la mente, el corazón, la voluntad de un ser humano. Entonces, si tú no conoces de esto, jamás vas a poder ayudar a alguien que está en un pecado. Porque lo que nuestra naturalidad hace es de juzgar. No, qué espíritu ni qué nada. Tú eres el prostituto, tú eres la prostituta, tú eres el alcohólico, tú eres. Y el juicio, tú. Pero Dios es misericordia. Quita ese dedo acusador. Porque yo vine a restaurar, vine a perdonar, vine a podrir ese yugo de esclavitud y te quiero usar a ti. Pero no como justiciero, sino la justicia de Dios es restauración, perdón, misericordia. Porque ahora Dios quiere usarte en misericordia. ¿Sí lo comprenden eso, hermano? Okay. Número 7. 6. Ya quiere acabar pronto el pastor Víctor. 6. Dice, un corazón obediente y valiente. ¿Un corazón valiente de qué? Valiente para poder obedecer a Dios. No puedes obedecer a Dios si Dios no pone valentía en tu corazón. Porque, ¿qué creen? Obedecer a Dios
es de las cosas más difíciles que tú te vas a enfrentar en toda tu vida. Obedecer a Dios es el acto más difícil que un ser humano se va a enfrentar en toda su vida. Porque imagínense, nomás en un pequeño detalle. A ver, de todo lo que tú ganas son semillas, pero de esas semillas que tú ganas para tu beneficio, el 10% es de Dios. No, pues ya me dolió ahí, ¿no? Pues yo te dije que es muy difícil, sí es muy difícil entenderlo, comprenderlo y obedecerlo, más difícil. Y eso nomás es algo que se le presenta a muchos seres humanos, pero hay otras cosas muy difíciles. Por ejemplo, a alguien que está en una situación de una dependencia, codependencia de alguna situación. Vamos a pensar no en droga ni nada de eso, sino en la pornografía. Es una codependencia tremenda. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, yo puedo ser un excelente estudiante y todo, y de repente aquí en la computadora sale como esta, mire, hace ¡tin! Y me jala la vista, y eso me lleva a mí a la tentación. Y luego lo borro porque soy fuerte, ¿no? Lo borro, lo elimino. Pero al ratito está insistiendo, ¡tin! Vuelve a salir la ventanita así, ¡tin! Y lo borro y lo hace así. Y luego, ¡tin! Otra vez en la ventana, hasta que digo, ¡pin! Le voy a ver qué. ¡Fum! Se abre una ventana de lo que el diablo sabe que yo tengo problemas. Y ya se va el diablo. El diablo ya se va. Ahora ya quedé yo solito con mi concupiscencia, dándole allí, y puede pasar horas, pueden pasar tiempo, y puede ahí en esa situación en la cual yo estoy. Pero dice Dios, aquí en lo que estamos hablando en el punto número 6, un corazón obediente y valiente. Si yo tengo ese problema, yo le voy a clamar a Dios para que Él me ayude a salir, no de cualquier pecado, de cualquier situación en la cual yo me encuentre. ¿Ok? Número 7, fortalece la fe y confianza de su pueblo en el poder y cuidado de Jesucristo. Lo repito. Fortalece la fe y confianza de su pueblo en el poder y cuidado de Jesucristo. Jesucristo tiene poder de hacer milagros, y lo que tú necesitas es un milagro para poder quitar ese carácter que hace daño a los que están cerca de ti. Es un carácter explosivo, ¿cierto? Ya no quiero decir cochino carácter porque pues suena feo, ¿no? Y no quiero decirlo, ya lo dije, ¿verdad? Pero no quiero decirlo porque hay personas allá en Sonora que toman eso muy literal y me han dicho, ¿por qué estás terco diciéndome que soy puerco? ¿Qué hago? ¿Coin, coin? ¿O qué? ¿Por qué me dices puerco? No, yo no me refiero a ti, me refiero al carácter, al espíritu que inunda tu carácter, tu personalidad y lo hace cochino. Pero entonces, para no redundar, mejor ya no quiero decir esa palabra. Mejor, es un carácter feo que lastima a nuestros seres queridos alrededor, ¿no? Y Dios quiere transformar eso. Dios quiere transformar. Miren, si tú estás atendiendo a personas, porque quizás trabajas en una tienda, en un abarrotes, o quizás atiendes personas porque eres una persona profesional, te toca atender a personas, o quizás trabajas en una institución atendiendo a personas. Ahí, cuando tú estás cansado, ¿qué crees que va a salir? Ese ser que de verdad se nota cuando tú ya estás cansado y florece, y es lo que ve la gente. Uy, ese cascarrabias, uy, ¿por qué me tocó ese? Uy, y bueno, pues ya te tocó, ¿no? Y lo que pasa es que está cansado, ese espíritu que lo está dominando es el que tú ves. Está la persona, pero en realidad no es esa persona, es el espíritu que está dominando a esa persona. Si tú ves que algunas cosas de esas, dice la palabra en Hechos 6:3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Busca a personas que tú sepas que de verdad el Espíritu de Dios está en esas personas para que te ayuden. ¿Ok? No lo intentes sola y no lo intentes solo. Habemos personas que Dios ha escogido y nos ha dado la unción para ayudarte. Busca a esas personas, pero búscalas tú. Por eso Dios ha puesto su espíritu para que tú seas valiente y diga, hermano, yo quiero y necesito una administración.
pero necesito una administración. Ya sabemos nosotros que no te vamos a ir bueno, te voy a dar la consulta de 4 a 5 y listo. No, sabemos que tenemos que platicar, tenemos que estar ahí un buen tiempo, dedicarte una calidad de tiempo para que tu yugo sea podrido. Y créelo, sucederá, ¿ok? Me quiero despedir de todos ustedes con esta palabra, hermanos. Mateo 3, 13 al 15. Sí, Mateo 3, 13 al 15. Hay algo muy importante aquí que vamos a ver. Dice la palabra en el versículo 13 hasta el 15. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Cuando habla la palabra aquí de que cumplamos toda justicia, la justicia de Dios se va a ver manifiesta en ti cuando tú comprendas de que lo más importante en una vida cristiana es pertenecer a la familia de Dios. Para pertenecer a la familia de Dios solamente se logra por un solo medio, el bautismo. Que seas bautizado y engendrado por el Padre, Jehová, que seas sellado con el Espíritu Santo para pertenecer a la familia de Dios, y Jesucristo viene a formar parte de ti como un hermano mayor, dándote la unción de que tu nombre, hermana Rosa, ya no es Rosa, es Jesucristo en ella. Y eso es glorioso. Necesitamos que Jesucristo sea manifiesto en cada uno de nosotros. Por eso es bautizo en el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo te va a llevar el Espíritu Santo a ser parte de la familia de Dios. Por eso es que Jesús decía, y dijo aquí, nos lo dejó por escrito: entonces Jesús vino de Galilea a Juan para ser bautizado, mas Juan se le oponía y le dijo: deja, ¿no? ¿Por qué deja? Porque era necesario que nosotros lo entendiéramos, porque todo lo que se escribió es para nuestro ejemplo. ¿Están de acuerdo? Bien, hermanos, esta es la palabra que Dios me dio para compartir contigo. Aunque no lo busques, yo te quiero despedir con esta palabra. En Lucas 4, 14 y 15 dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Acuérdate, Jesús fue bautizado, pero él no obtuvo poder de Jehová Dios hasta cuando salió del desierto, de ser probado. Es por eso que dice en Lucas 4, 14 y 15, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Enseñaba, Espíritu Santo, enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. ¿Por qué? Por el poder que irradiaba él. Fíjense, en una situación como una mujer que tenía 18 años, enferma de un sangrado que no paraba, y solo por tocar el manto, él irradiaba, todo mundo, él irradiaba ese poder de Dios. Tanto que la gente procuraba tentarlo, solo tentarlo, tocarlo, porque él, cuando salió del desierto, él irradiaba poder, irradiaba, no rayos, su rostro, todo su ser, irradiaba poder. Y eso es lo que quiere Dios manifestarte en tu vida, que tú irradies poder de Dios. Pero ¿qué crees? No va a ser fácil. Dios te va a probar, te va a poner una prueba y te va a mandar a un desierto para que después del desierto tú puedas entender lo que Dios te va a dar. No es tan así como que dame el don de sanidades, dame el don de lenguas, dame el don. No. Dios te va a tener que poner en una prueba muy fuerte para ti y vas a decir, a lo mejor estás pensando, no, pues mejor no quiero, no, si me voy a meter en pruebas, no. ¿Sabes qué? Nosotros ahorita, como dice Jesús, el hombre no tiene
ni siquiera una piedra para acostar su cabeza. Así estamos nosotros, pero somos felices, porque estamos haciendo la voluntad de quien nos puso en esta condición. ¿Quieres eso para ti? ¿Verdad que no es tan fácil decirle, haz pues lo que hiciste en ellos, hazlo en mí? No es tan fácil perderlo todo y empezar de nuevo. No es tan fácil. Necesitas una vida dedicada a Dios para que sea fácil. Quiero bendecir tu vida. Padre, en esta hora yo levanto mis manos ante el trono de tu gracia para bendecir a tu pueblo. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, porque les he predicado de las maravillas que tú quieres hacer en sus vidas y a través de sus vidas. Padre, yo te pido solamente clemencia, misericordia, piedad para todos y cada uno de mis hermanos y sus familiares, aquellos que no han entendido y comprendido todavía de que tu presencia es poder, que la presencia del Espíritu Santo es el denuedo de la palabra, el consuelo que muchos necesitamos, pero también que redarguyes nuestra vida, que tú eres, Padre, un Dios de amor, que te mueves en la misericordia, en la clemencia, en la piedad, un Dios perdonador, pero también que nos pone en una situación de azote, porque el que tú amas, azotas y castigas. Lo castigas para que nosotros entendamos cuál es tu perfecta voluntad y que dejemos de hacer nuestra mala voluntad, que nos aferramos a ella. Padre, en el nombre que nos has dado, en ese solo nombre de Jesucristo, bendigo a tu pueblo, en el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.